Bueno, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajo desde hace 3 décadas como crítico de arte, también como comisario de exposiciones. He hecho unas 420 exposiciones. He trabajado también vinculado a la televisión, a Canal Plus, a distintos programas. He asesorado a museos. Actualmente soy miembro del comité directivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. He hecho compras para colecciones institucionales y también llevo años publicando libros de ensayo desde final de los años 80 hasta la actualidad. Comencé vinculado especialmente a la teoría literaria, la llamamos hoy literatura comparada, pero en realidad al análisis de textos literarios, con mis grandes pasiones por Franz Kafka, por Samuel Beckett, por Rainer Maria Rilke, por las metamorfosis de Ovidio, y progresivamente a través de los años 90 fui derivando hacia la crítica de arte, siempre vinculado al ensayo en estética y teoría de las artes, dado que yo soy profesor de esa disciplina. Y bueno, he publicado en los últimos tiempos libros como Mierda y Catástrofe, Síndrome del arte contemporáneo, Contra el bienalismo, Arte y política en el tiempo de la estafa global, o En el instante del peligro, sobre las cuestiones del turismo, que es el libro que me trae estos días aquí a Murcia. Si tuviera que definirme estrictamente a estas alturas de mi vida profesional, soy cada vez más un profesor universitario. Es decir, después de haber estado 3 décadas muy volcados a la práctica curatorial, hoy en día lo que más me apetece, lo que más me interesa es dedicarme a dar clase, volcarme a los alumnos, sobrellevar el desastre bolonizante en el que nos encontramos todos envueltos y tratar en cierta medida de enfocar estos años que tengo por delante como años en los que trate de sedimentar o por lo menos de articular cuáles han sido los aspectos principales de mi perspectiva de lo contemporáneo o mi aproximación híbrida entre la filosofía, la literatura, el cine, la poesía, el contexto del arte público, el debate político, y tratar de ir sacando progresivamente más que nada cuadernos de viaje o cuadernos de bitácora en los que voy dando cuenta de las cosas que pienso sobre lo que estoy leyendo y sobre lo que estoy observando en la sociedad. Y ese soy el plantel mío. En realidad, aunque a veces da la impresión de que me dedico a muchas cosas, me dedico a una sola, que es a atender a lo que pasa en nuestro tiempo, editar y seleccionar fragmentos de nuestra época que puedan ser legibles en ciertas claves de pensamiento crítico, siempre con esa tradición en la que yo intentaba más o menos basarme, que era la tradición crítica que viene especialmente de la Escuela de Frankfurt y de Adorno y Horkheimer, y a partir de eso, pues bueno, tratar de ver en qué medida se puede pensar el presente, ¿no? Bueno, principalmente, digamos, yo hice la transición de mi formación filosófica en la Universidad Autónoma de Madrid, que era una formación de un corte en aquella época marcadamente heideggeriano, el de mis profesores, no el mío, en el que los profesores que tuve, que eran excelentes, es decir, de una erudición realmente asombrosa, estaban haciendo una evolución desde su planteamiento kantiano-hegeliano, ultraacadémico, a una lectura todavía canónica de Heidegger. En ese momento hay una repercusión importantísima en el pensamiento europeo, pero también en el pensamiento en España, que es la recepción de Gianni Vattimo y del pensiero d'Ébole, y todos esos heideggerianos, sin comerlo ni beberlo, se convierten en posmodernos. Y bueno, pues a mí me toca, por generación y por edad, participar en el debate de la posmodernidad, la recepción de esa cuestión en España, incluso ser uno de los primeros que escribe sobre Jean-François Lyotard en la prensa. Me tocó hacer la recepción del libro sobre la condición posmoderna y luego sobre la posmodernidad explicada a los niños en los años en los que yo era un adolescente que estaba empezando a colaborar en el suplemento de cultura del diario El País, y en esa época me parecía que mi destino académico era ser un profesor de filosofía contemporánea y dedicarme a dar, digamos, espacio y recepción a la escuela filosófica tanto alemana cuanto al postestructuralismo francés, y pensé que ese sería el campo en el que se desarrollaría toda mi trayectoria. Y fue la visión de dos fenómenos artísticos los que me liberaron del gran corsé filosófico y de su veneno y de su maravilla, que fue por un lado la exposición de 1984 del Arte Povera, que montó el hermano Chelán en el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez, que fue una exposición que me marcó absolutamente, porque me di cuenta de que con las herramientas filosóficas que yo tenía no era capaz de entender nada de lo que pasaba en esa exposición. Por lo tanto, fue una sensación de que la filosofía era incapaz de afrontar ciertos fenómenos del arte contemporáneo. Y el otro fue la visión de una obra alucinante del gran director Tadeusz Kantor, con el grupo suyo La Cricoteca, con el Cricot 2, en el que él monta la obra Que revienten los artistas.
y esa, una obra en polaco, una obra sobre, bueno, la destrucción del arte y esa deculturación que se encuentra en el Povera y esa destrucción del arte que se encuentra en el Teatro del Amor y la Muerte de Tadeusz Kantor, me llevan a balancear mi interés por la filosofía, dirigirla hacia el mundo del arte. También marcó mucho mi deriva hacia la hermenéutica literaria o hacia la literatura comparada el hecho de que cuando estaba estudiando filosofía, un profesor muy brillante de metafísica apareció en clase un día muy decepcionado diciendo que uno de los mejores alumnos que había en la universidad, de las generaciones previas a la mía, había anunciado su tema de tesis doctoral. Era una época en la que los temas de tesis doctoral se convertían en una referencia fundamental para todos los alumnos que estábamos en periodos básicos de la formación académica. Y entonces nos dijo que este alumno, que era de una brillantez extrema, yo pude debatir con él en algunos seminarios y pude ver la lucidez que tenía, había anunciado que su tesis doctoral era sobre los sonetos metafísicos de Quevedo. A mí me perplejizó que ese profesor lo considerara como anatema o como una herejía el que aquel chavalito se dedicara a estudiar a Quevedo y particularmente sus sonetos metafísicos, porque parecía un tema pertinente, y entonces vi que había un tono recalcitrantemente dogmático por parte de la filosofía, que cualquier tema que no perteneciera a su corpus, a su tradición, era algo que tenía que ser rápidamente expurgado. Por lo tanto, yo cambié también mi idea de la tesis doctoral, que iba a ser originariamente sobre la teoría estética de Teodor Adorno, y decidí cambiarlo para hacerla sobre la poesía de Octavio Paz, con lo cual también yo aparecí como un gran desertor. José Jiménez y el propio Octavio Paz se interesaron por mi tesis doctoral y me apoyaron en que la hiciera, y por tanto yo me convertí en el estudioso de la filosofía que de repente se deslizaba hacia la literatura y luego se deslizaba hacia el arte, pero también cometí otra herejía para la Academia Filosófica, y era que, bueno, que me convertí en crítico de arte, que comenzaba a colaborar haciendo exposiciones y que me pasaba al mercado de la cultura o a las industrias culturales, que aún no se llamaban así en aquel momento, y por lo tanto poco menos que renunciaba al concepto de filosofía pura o al concepto de lo que era el ámbito académico. Me pareció que la universidad tenía una tendencia tremenda a mirarse el ombligo, que no tenía aparentemente exterioridad, que tampoco me iba a dar a mí la posibilidad de hacer lo que quería hacer, que era escribir de lo que buenamente me pareciera oportuno, y sobre todo dejarme llevar por la curiosidad. Estaba sorprendido porque al comienzo de la metafísica Aristóteles dice que todos los hombres tienden por naturaleza al saber y que el motor del conocimiento es la curiosidad. Sin embargo, los profesores que tenía, o algunos de ellos, cercenaban esa curiosidad y entendían que solamente se tenía que hablar de unas ciertas cosas. Con lo cual decidí iniciar un camino absolutamente personal, totalmente heterodoxo, en el que constantemente me decían que estaba equivocando hacia donde me dirigía. También tuve enormes apoyos, porque desde antes de acabar la carrera estaba escribiendo en periódicos, y puedo decir que esos medios me llamaron y jamás los llamé yo a ellos, y por tanto me permitieron escribir de lo que buenamente me dio la gana, y además ya, yo qué sé, siendo un jovencito, pues me hicieron miembro del comité directivo de Cultura de 16, en el que los otros miembros del comité eran Octavio Paz, Humberto Eco, María Zambrano y Fernando Sabater, con lo cual, digamos, pues estaba en relación con unas generaciones muy por encima de la mía, y pude ver que todos ellos pues habían tomado un camino parecido al mío, escribían de lo que les apetecía y no se habían dejado llevar por los corsés ni por las limitaciones académicas. Y como desde esos primeros momentos tuve relación con lo que era, desde los periódicos a las revistas, a los suplementos literarios, a las cadenas de televisión, pues pude ver que había una economía de la cultura, y que esa economía de la cultura existía, y que además no podía enjuiciarse desde una especie de rudimentaria posición perogrullesca, que era que si uno se entrega al mercado, emponzoña su vida, la envenena y se convierte en un traidor absoluto. Yo creo que una verdad como un templo es que todo el mundo tiene que aspirar a que haya una remuneración adecuada por el trabajo que realiza, igual que a tu casa llega un fontanero y realiza una labor y le pagas, y si pides un proyecto a un arquitecto hace que le pagues, y si vas a ser un notario con un documento hace que le pagues, y si vas a pedir asesoramiento a cualquier tipo de técnico es una actividad profesional que tiene una remuneración. En nuestro campo se habla vagamente de por amor al arte. Yo creo que eso tendría que ser absolutamente expurgado, es decir, la gente que trabaja en el arte participa en una actividad económica. Como desde muy pequeño he tenido una posición absolutamente materialista y soy un marxista ya casi del Pleistoceno, pues he entendido que no hay actividad que no sea una actividad ideológico-económica, que no deba ser remunerada. Por tanto, he entendido que lo que uno tiene que hacer es mantener una ética profesional y un
querer hacer las cosas con entrega, con dedicación y con rigor, pero por supuesto siendo pagadas y en ningún momento entrando en una suerte de mala conciencia por el hecho de que te hayan pagado por hacer tu trabajo, además de una forma absolutamente honorable. Por lo tanto, yo no entiendo que la relación con el mercado tenga que ser satanizada, sobre todo ignorando las propias reglas de la economía. A mí la única frase que me interesa de toda la trayectoria de Bill Clinton es el momento en el que Clinton a Bush le dice: es la economía idiota. Yo creo que a veces cuando estás hablando con la gente habría que decirle: es la economía idiota, tanto para que supiera en qué trampa económica nos encontramos en el presente, como también en qué tipo de mala conciencia pseudo-romántica nos encontramos cuando uno cree que hacer cualquier actividad económica sería traicionar sus vocaciones y sus intereses. Por tanto, yo entiendo que hay un montón de cosas que uno haría aunque no le pagaran, pero debe hacerlas siempre pensando en que deben pagarle. Creo que uno debe entender su trabajo como una práctica materialista, en la que sencillamente está en un campo en el que hay una componente enorme vocacional, hay una componente emocional y pasional alucinante, en la que uno puede divertirse y realizarse y emanciparse también a través de su trabajo, pero en la que no debe renunciar a entender que hay una clave económica y de construcción de economía y de articulación de mercado, y sobre todo constantemente pensando qué lugar tiene dentro del sistema del que participa. Por lo tanto, para mí, digamos, habiendo participado en las dinámicas sistémicas del arte, no he ido jamás como un mirlo blanco pensando en que flotaba por encima de todo, sino que tenía claro qué es lo que estaba sucediendo económicamente en cada momento. Como también vengo de una situación económica, la mía, familiar, en la que no nací en una cuna de oro ni tuve, digamos, sábanas de hilo, sino que vengo de una familia absolutamente proletarizada y con una situación económica realmente muy precaria, pues lo que valoraba ha sido lo que valora la gente que tiene la misma extracción social que la mía, que es el estudio, el esfuerzo y el intento de hacer las cosas desde códigos éticos y de respeto hacia el trabajo de los demás, pero también exigiendo constantemente un respeto hacia el mío. No, mientras no cambien los dioses nada ha cambiado, ¿no? Bueno, yo creo que de la muerte del arte se habla ya, y de la muerte de la pintura en la época de Plinio, en la Historia Naturalis. Plinio dice: la pintura estaba muerta en la época de Apeles. Bueno, a lo mejor la pintura nació muerta. Se han decretado tantas muertes del arte y de la pintura que uno a veces piensa que esto recuerda un tanto a aquel momento del Don Juan, ¿no?, en el que se dice: los muertos que usted mata gozan de muy buena salud. Yo no he sido nunca un amante del tono funerario, ni de las actitudes agoreras, ni de las profecías del final, especialmente por su mala fundamentación teórica. Hay que pensar que el propio concepto, la propia discusión sobre la muerte del arte, cuando quiere remontarse a Hegel, no da en el clavo, ni siquiera apunta o focaliza mínimamente el problema, especialmente porque Hegel jamás habló de la muerte del arte. Si uno se lee enteras o lo que quiera de las lecciones de estética de Hegel, verá que Hegel no dice que el arte haya muerto, sino que el arte es para nosotros, en tanto que un momento de la conciencia histórica, una cosa del pasado. Es decir, el arte es una cosa del pasado dentro de la dialéctica hegeliana, que no podía hablar de la muerte del arte porque era precisamente un pensador dialéctico, es decir, no era alguien que pensaba que algo queda cancelado y totalmente olvidado. Yo creo que no se ha producido un fin del arte, sino que el arte, en su proceso del despliegue histórico, tiene transformaciones y metamorfosis que hace que hoy tengamos también una modalidad y una pluralidad de modalidades del arte que hacen pensar en que no estamos en el momento del fin del arte. Lo que sí es cierto es que el arte, tal y como fue entendido en un respecto romántico, en un modo moderno vanguardista, ha terminado como terminó la Edad Media, o como han terminado ciertas formas de la historia, pero también entendiendo que el arte es una invención de fecha reciente. Ahí me permitiré ser Foucaultiano, que el arte surge en el siglo XVIII y que no hay arte hasta el siglo XVIII, y que en realidad es con el siglo XVIII con el que se constituye todo aquello que nos tiene que importar, y si no hubiera sido por Diderot no existiría nada de todo aquello que se enseña en relación con la historia del arte o con la estética o incluso con la historia del arte o hasta con los medios de comunicación. Y es ese momento impresionante de la Ilustración en el que surge lo que llama Habermas la esfera pública, y surge la opinión pública y se constituyen los periódicos, y es a través de ese momento de emergencia del periodismo cuando también se va a producir la apertura de los salones académicos, y va a surgir el salón, y va a surgir la crítica de arte, y va a constituirse la historia del arte, y va a constituirse la estética. Y si pensamos en cuando surge la historia del arte con Winkelmann
y cuando surge la estética con Baumgarten y cuando surge la crítica de arte con Diderot, veremos que es un proceso político de cuestionamiento del antiguo régimen, de lo que se llamaba las Beaux-Arts, las bellas artes, y la emergencia del concepto autónomo del arte, que desde el 18 hasta el romanticismo se va convirtiendo en una progresiva autonomización del arte, para luego volver a adquirir una posición heterónoma, una posición híbrida, que sería la situación en la que se encuentra el arte contemporáneo. Pero yo creo que todos los diagnósticos y las reflexiones sobre el fin del arte pues tienen un toque burdo y maniqueo, sean en su versión pseudo-hegeliana o sean en el discurso de Arthur Danto, ¿no?, sobre el fin del arte, el fin de la historia, que es una especie de pseudo-hegelianismo en el que uno lanza la profecía, que siempre tiene un tono bien juno, ¿no? Es decir, a medida que uno se vuelve más carcamal y más abuelo cebolleta, tiene esa tendencia a decretar que todo ha terminado y anunciar a la gente que todo terminó, qué sé yo, en octubre del año 64, en la Stable Gallery con las cajas de detergente o de estropajos brillo, o que todo terminó con la encrucijada del romanticismo, con el monje ante el martes pesutuoso de Friedrich, o que todo se había terminado, qué sé yo, con el primer concierto de la Biblia de Underground. Pero me parece que todo eso son posiciones realmente de carácter analítico tan burdas que caen por su propio peso. Entre otras cosas porque si uno tiene una posición de análisis de las discontinuidades epistémicas a la manera Foucaultiana, verá que la propia noción de la muerte del hombre o del final del hombre en Les Mots et les Choses de Michel Foucault es la descripción de una discontinuidad epistémica, no es la desaparición efectiva, sino de una cosa que podría ser una forma de emergencia del discurso ideológico histórico. Por tanto, hay una constante reaparición de modalidades de lo expresivo y lo artístico, o incluso una expansión hiperestética, que es en la que nos encontramos actualmente. Es decir, yo creo que todo el discurso del fin del arte alimenta hoy a la reacción irreflexiva y sobre todo al periodismo artístico literario. Es decir, yo creo que eso es un discurso que tiene que estar de la mano de lo que llamaríamos catetos académicos, que sería, digamos, la cátedra de viejo cuño, que considera que el arte, digamos, después de Salzillo prácticamente no existe, y luego por otro lado estaría el periodismo vocinglero, que considera que un vaso de agua de Wilfredo Prieto en Arco hace que el arte se convierta en una nadería. Bueno, supongo que hay gente que se tranquiliza negándose a pensar, porque bastaría atender al fenómeno actual, que es el de una implosión y el de una explosión alucinante de lo artístico, para ver que no ha desaparecido. Entre otras cosas porque todo el discurso de las postrimerías, del final, puede llevar a una melancolía absolutamente autocomplaciente o a una nostalgia del originario, que lo que lleva es una revisión fundamentalista, es decir, bueno, en realidad lo que querríamos decir no es que haya terminado el arte, sino que querríamos que retornara un modo del arte que es el que a nosotros previamente nos interesa, ¿no? Eso lo encontramos en Vargas Llosa, en su libro sobre la cultura del espectáculo, eso lo encontramos en Racionero, eso lo encontramos en tantos y tantos escritores que bajo la defensa de un gusto particular lo que hacen es lanzar un diagnóstico de carácter general. Por tanto, creo que no, que estamos en un momento, es más, me atrevería a decir que estamos en un momento no solamente en el que no se ha producido el final del arte, sino que estamos asistiendo a un esplendor de las manifestaciones artísticas. Estamos en una época impresionante, en la que algunas de las grandes figuras del arte contemporáneo desde los años 70 están en activo, en el que grandes figuras siguen generando obras determinantes, no solamente en el campo de las artes plásticas, me refiero también al campo del cine, es decir, todavía Lugo Dag acaba de hacer una película extraordinaria, todavía estamos viendo a Bruce Nauman haciendo piezas soberbias, todavía estamos viendo a William Forsythe en el campo de la danza o de la coreografía, que sigue haciendo intervenciones realmente espectaculares. Estamos viendo una actividad en el terreno de la arquitectura realmente asombrosa, es decir, estamos en un momento en el que solamente la perspectiva cenicienta o la perspectiva de la grisura de ciertas mentes contemporáneas impide ver que estamos en un momento que, a pesar de todo, el arte continúa ofreciéndonos manifestaciones extraordinarias. No me seguiría dedicando a esto si todo hubiera terminado. Es decir, no soy tan gilipollas. Creo que hay gente que tiene un placer extraordinario por seguir, dale que te pego, como Joe Rigoli, o decir, bueno, yo es que soy una especie de marmota del reality show y sigo aquí en la casa del mundo del arte pues porque tengo que seguir aquí haciendo el paripé. No, sigo en esto y tendría las opciones de tener nostalgia de Platón, ¿no? Y podría tener hasta nostalgia de Hesíodo, podría tener nostalgia de Dante, pero no me lo permito, me parecería indecente, un desprecio también hacia vosotros. Es decir, ¿cómo una persona a mi edad puede estar siendo tan insultante con respecto al presente, que para vosotros es una urgencia?
Es decir, ese presente urgente en el que vosotros queréis que sucedan cosas y estáis colaborando para que sucedan cosas, no puede ser descrito por el establishment cultural como un lugar en el que todo ha terminado, porque solamente os permitiría una posibilidad a vosotros, que es coger las metralletas. Si todo ha terminado, pues habrá que coger las metralletas, habrá que agarrar cartuchos de dinamita y lanzarlos a todos estos que siguen, a pesar de que saben que todo ha terminado y que lanzan las profecías del final. Pues si se ha terminado y han presentado los respetos a la familia del cadáver y han hecho el sepelio y han hecho las ceremonias funerarias, ¿por qué no se han marchado? O sea, o el funeral va a durar 40 años. Hay gente que parece como las plañideras profesionales, ¿no? Llevan años anunciando que todo se termina, que todo se termina, nada termina de terminar. Y en este país es especialmente más triste, porque este es un país corcho, ¿no? Un país de corcho. Yo vengo de Extremadura, donde había mucho alcornoque, pero este es un país de mucho alcornoque humano, ¿no? Donde las mentes son de corcho. Y hay veces que escuchan a la gente y dice, parece mentira que sigan repitiendo las mismas banalidades y todo el mundo flota. Es decir, pensemos en lo político, pensemos en lo cultural. Hay una cantidad de idiotas que siguen flotando y que son como corchos que no desaparecen del panorama visual, del panorama comunicativo. Pues ¿por qué siguen ahí? Porque repiten paridas, porque repiten que todo está mal, que todo es muy triste, que todo es muy banal. No, más banal es su discurso. Sobre todo si tan aburrido es, ¿por qué sigues contribuyendo a ese aburrimiento? No, yo soy, a pesar de todo, alguien que no es optimista, no lo podía ser. Tampoco soy pesimista, y dado que tuve una cercanía desde el principio con Federico Nietzsche, pienso que si hay alguien optimista aquí, que venga a primer tiro, que le daremos un tiro en la frente, que venga a primer término, que le daremos un tiro en la frente. Si hay alguien pesimista, también tiene que desaparecer. Hay que tener una gallaciencia o una suerte de jovialidad, entendiendo que solo sucede lo mejor. Y evidentemente solo puede suceder lo mejor. Es decir, aspiro cada día a que suceda algo que podría ser, si no fuera ateo, milagroso. Es decir, algo que me animara. Y lo busco. No solo lo busco, lo propicio. Sí, bueno, está aquí el que lo ha hecho. Es decir, está aquí conmigo el que tiene ese récord de 500 perfumes en un día, que se llama Domingo Sánchez Blanco, que ha venido. Y además que el libro se publicó aquí en el CENDEA, aquí en Murcia. Y sí, ese récord de 500 perfumes en un día lo hicimos juntos, pero yo era el comisario, el curator que acompañaba al performer, y estuvimos un día 24 horas haciendo performance y sí, juntos. Luego también tengo el récord de la conferencia más larga, estuve 32 horas seguidas dando una conferencia. También vine aquí a Murcia hace años a dar una conferencia de 12 horas seguidas en el Museo de Bellas Artes, una experiencia memorable. Recuerdo cómo había mucha gente que entraba, salía. Aguantaron solamente 5 personas las 12 horas. Uno era un chico joven que era la primera vez que iba a ir a oír una conferencia y me preguntó si todas eran así, porque estuvo 12 horas seguidas allí calentando el asiento. El otro fue un bloguero que mandó muchos mensajes a medida que iba escuchando la conferencia. El otro fue uno que me sigue hace muchos años y que sabía que aquello duraría mucho y se quedó dormido casi a la mitad. Y el otro fue una chica rusa que era la primera vez que iba a una conferencia en Madrid y no sabía mucho castellano y me dijo, esto me ha venido bien porque he aprendido mucho vocabulario. Entonces, bueno, sí, me ha gustado las cosas que tienen una extensión más allá del me gusta romper el formato, es decir, no me gustan los formatos estándar, y en cierta medida que una conferencia dure tanto, creo que también crea incomodidad, pero también te saca de la inercia, ¿no? De la sensación de estos son 10 minutos, 15 minutos, una hora. Me ha gustado siempre las cosas que tienen un formato diferente al habitual. En una frase, si hay que ir se va, ir pana es tontería. Esa sería la frase, digamos, del ensayo. Es decir, es un ensayo sobre el desconcierto del viaje y del turismo y cómo modifica el turismo tu visión del mundo. Y yo creo que es esa, es decir, uno tiene que saber para qué fue. Y uno tiene que intentar recuperar la dimensión del viaje en medio del vértigo del turismo. Horribles y también fascinantes, ¿no? Hicimos el año pasado, con motivo del SOS, hicimos un baile que está ahí en Facebook, en una rotonda, y bueno, realmente las rotondas de Murcia tienen un lugar de privilegio en la historia del horrorismo, ¿no? Del horrorismo rotondizante. Es una cosa muy singular, ¿no? Es como
que hubiera un imán o un atractor general de elementos metálicos, y hay varias que tienen de todo. O sea, no sé quiénes son los autores y sin duda son unos inútiles absolutos en su planteamiento escultórico, pero es como que han puesto unos imanes gigantes y han ido llegando cosas, desde un paraguas a un zapato, a un anzuelo, a una caña, de todo. Entonces cuando a veces te colocas al lado de esas rotondas, realmente te quedas admirado, ¿no? Y estuvimos a punto de entrar en una actividad sexual casi irrefrenable y nos contuvimos porque era un poco una hora en la que pasaban familias con niños pequeños, pero te juro de verdad que algún día montaremos una gorda con las rotondas de Murcia porque son muy severas. No faltan horrores de esos en otros lugares de España. Hice un programa con el Intermedio sobre las rotondas de Navalcarnero, donde hay cosas también de llorar, y de hecho con mi hermano Javier, que lleva años documentando, estamos pensando en hacer un libro sobre el rotondismo ilustrado, sobre, bueno, todo ese arte de rotonda que ha sido la guinda del pastel político. Es decir, los políticos siempre buscaban una rotonda en la que colocar una cagaruta, ¿no? Y en este sentido Murcia tiene un lugar importante en la historia de la bazofia pública, ¿no? Bueno, supongo que hay gente que solo ha trabajado a pulso, habrá gente que se ha metido pasta en el bolsillo, pero realmente es bastante penoso, ¿no? Pero bueno, penoso y divertido.